cual nuestro planeta Tierra, dentro de la Vía Láctea y formando parte del Sistema Solar, ha ubicado una posición especial en un equilibrio dentro de la relación con el Sol, y esa estrella que nos ha estado generando energía y calor desarrolla también a la vez una influencia para la formación de nuestro planeta, el cual está considerado o constituido básicamente de un núcleo sólido, un núcleo líquido y la corteza terrestre, que es en donde se desarrollan la mayoría de los fenómenos que nosotros conocemos. Con un diámetro de aproximadamente 12.700 kilómetros, la Tierra está constituida de la masa sólida hasta donde nosotros nos encontramos en la corteza y la parte gaseosa que conforma parte o constituye nuestro planeta. La masa o el núcleo de nuestro planeta, que da el equilibrio y la estabilidad de acuerdo a su densidad, está constituido básicamente de hierro y níquel en una parte sólida, otra parte líquida, y hacia el externo, en los últimos 60 kilómetros, tenemos lo que se constituye o considera la corteza. En la parte externa de la corteza se desarrollan los fenómenos magmáticos que provienen de la parte externa del manto, y que asciende soluciones fluidas a alta temperatura y llega a haber un proceso de intercambio molecular tanto de las rocas encajonantes o las rocas que están a los lados por el que van ascendiendo los fluidos hasta depositarse o enfriarse cerca de la superficie o llegar a ser expelidos ya sea por volcanes o por fisuras y todos los fenómenos volcánicos que nosotros conocemos a la fecha. De aquí tenemos que en el desarrollo continuo, la continua evolución que se tiene en nuestro planeta, lo que se denomina la expansión del fondo oceánico, en donde principalmente el Océano Índico, en la parte sur del Océano Atlántico, tenemos a unas denominadas fisuras muy profundas en la que está saliendo este material magmático. Hay una expansión porque este empieza a correr lateralmente y se producen los fenómenos de subducción, en donde este crecimiento lateral empieza a hacer un empuje hacia los ya formados continentes, que es parte de la corteza continental, y nosotros tenemos que esta fricción, aumento de calor, más el aporte de magmático que viene a profundidad, nos desarrolla nuevas cámaras cerca de superficie entre 1 y 12 kilómetros de profundidad, y en los cuales empieza a haber mayor evolución y aporte de soluciones. Este material magmático, como lo dije, se sale vía volcánica, los cuales, al ser formados el material de los volcanes, hay erosión, se nos forman los yacimientos de rocas sedimentarias y posteriormente empieza a haber hundimiento para después tener el desarrollo de material metamórfico, que son las tres principales rocas que conforman la Tierra: rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas, en un ciclo continuo que vamos desarrollando o evolucionando a través de la historia de la Tierra. De esta evolución o de este movimiento continuo que tenemos a partir de la expansión del fondo oceánico, de las zonas de subducción, tenemos lo que se denomina la tectónica de placas, o es parte de la tectónica en la que tenemos los fenómenos orogénicos, en la que tenemos propiamente dicho subducción, que es cuando un cuerpo o una placa oceánica se mete debajo de placa continental, obducción, y un ejemplo claro puede ser la formación de los Andes. La obducción, cuando tenemos el empuje lateral, en vez de que sea profundizando, hay un empuje placa contra placa y se levantan cadenas montañosas como los Himalayas. La misma tectónica, como lo veíamos, tenemos la evolución o la formación de volcanes. Todos estos, a partir de material expelido de diferentes consistencias y características, composiciones que pueden ser riolíticas o más ricas en sílice, o basálticas o máficas más ricas en magnesio, van a favorecer el tipo de roca y a la vez el tipo de mineralización que vamos a ir encontrando, como vamos a ver más adelante, en la formación de yacimientos minerales. La misma tectónica, por el empuje
por el choque o por los movimientos laterales, nos va a estar produciendo terremotos. Estos a la vez favorecen o promueven las ondas sísmicas con diferentes escalas. El empuje de rocas, placa contra placa, cuando las rocas no son volcánicas, tenemos rocas y vamos a tener lo que son las fallas, que son fracturas profundas, donde hay movimiento lateral, movimiento de dislocación de bloques, y que a la vez van a servir de conductos para la salida de fluidos hidrotermales o de fluidos mineralizantes, ya sea en forma de vapores o como masas sólidas que con el paso se van a ir enfriando. De esta tectónica de placas que tenemos en la evolución de nuestro planeta, destaca principalmente todo lo que viene siendo las zonas de sutura, las zonas de convergencia. Aquí estoy marcando en color naranja el desarrollo de mineralización de menos de 75 millones de años que han evolucionado con esta tectónica de placas activa, en donde básicamente se desarrollan cuerpos mineralizados profundos, básicamente de cobre, y que hacia cerca de superficie van evolucionando, van enfriando, teniendo un zoneamiento a minerales básicos, a plata y a oro. En morado, o en estos círculos, estoy marcando yacimientos o zonas de yacimiento que se denominan en cratones o zonas de escudo, que se formaron hace más o en el orden entre 1.8 y aproximadamente 1 gigas o 1.800 millones de años. Son yacimientos que se formaron en lo que para nosotros ahora son rocas metamórficas o ultrametamórficas, principalmente son ricas en oro, en minerales tipo pegmatítico y de níquel de origen magmático más profundo. Mayor aumento de agua en la superficie ya con los fenómenos de enfriamiento, y empieza a haber mayor depósito de rocas finas, conformando depósitos sedimentarios que todo lo que conforman el Paleozoico, y simultáneamente a la depositación de la mineralización y de los sedimentos tenemos yacimientos, por ejemplo estos del tipo Mississippi Valley, que son ricos en zinc, o los tipos stratabound o estratiformes, que son ricos principalmente en cobre, con algunos otros minerales como plata. Continúa la Tierra en su evolución, hay mares más profundos, hay formación de montañas y lo que se llaman orogenias o procesos tectónicos bastante avanzados, sobre todo al Cretácico. Este Cretácico, que son aproximadamente entre los 180 y 70 millones de años, hay una evolución muy fuerte en depósitos de tipo pórfido de cobre. Las rocas sedimentarias que ya se habían formado durante el Mesozoico y algunas que son de edad paleozoica también favorecen por la reacción química para la formación de skarns. Los skarns son depósitos de una palabra sueca que es skarn, quiere decir cuerno o una roca muy dura. Se depositan mineralización de plomo, plomo 5 con plata, o si son más ricos en magnesio, puede ser de fierro con oro o de cobre. Entonces siempre nosotros vamos a tratar de ir identificando en qué tipo de roca estamos, qué tipo de yacimiento tenemos y cuál es la asociación mineralógica que vamos a ir viendo. Ya a una etapa más reciente, entre los 60 y prácticamente los 10 millones de años, ya los eventos volcánicos más jóvenes que tenemos en nuestro planeta, principalmente en nuestro país, en lo que es toda la cordillera o toda la Sierra Madre Occidental, nosotros vemos una evolución completa de yacimientos de tipo epitermal, en que se denominan vetas polimetálicas. Denominamos polimetálicas porque tienen variedad de metales. Estos pueden incluir de la parte más superior o con una menor temperatura mineralización de oro, oro-plata, plata-plomo, plomo, zinc, cobre y hacia la profundidad fierro. Esta evolución vertical que podemos ir identificando para estas vetas alcanza profundidades como en el caso de Guanajuato, Pachuca, El Oro, de hasta 1.200 metros con mineralización continua, y que por no haberse podido explotar con la tecnología de la época de 1800 o principios de 1900, se suspendió la explotación de las mismas, pero que la mineralización continúa a profundidad. Aquí vemos un modelo que
evolución de toda una cámara magmática aproximadamente entre 10-12 kilómetros de profundidad. Tenemos temperaturas del orden de los 600 grados a 800 grados de temperatura. Estos fluidos siguen ascendiendo a partir de espacios abiertos que pueden ser fracturas o fallas profundas, van en su camino ascendente enfriándose, llegando en ocasiones a precipitar o depositar mineralización del orden de los 80, 100 hasta 200 grados, principalmente con mineralización de oro-plata en esta posición, mientras que mineralización de plomo, zinc, cobre andaría entre los 200 y 400 grados. Más abajo vamos a tener principalmente la mineralización de cobre y cobre-fierro. Estos fluidos magmáticos ascendentes van a interactuar con aguas meteóricas o aguas descendentes que van a ayudar al enfriamiento rápido y van a favorecer que queden en este lugar esas masas de sílice principalmente, y con el paso del tiempo va a haber un mayor enfriamiento y van a precipitar o van a empezar a desarrollar la formación de los yacimientos que después van a ser objeto de exploración y, si son objetivo, de una explotación. Este mismo modelo lo vemos en esta parte, que vendría siendo la cámara magmática. La salida de los fluidos magmáticos sale por un volcán. Si estos fluidos, al tener una reacción con la roca encajonante, como en el caso de las calizas, que son rocas sedimentarias, vamos a tener la formación de los skarns que he mencionado. Si tenemos burbujas de gas que no alcanzan a salir o que no encuentran una fractura, tenemos estas cámaras gaseosas y forman yacimientos pegmatíticos, por ejemplo, que son ricos en estaño, y en otros elementos como las tierras raras, que también vamos a ver un poco más tarde. Procesos que ya formados estos yacimientos, con el efecto meteórico, vamos a tener la formación de placeres por efecto de erosión, transporte, y vamos a tener diferentes tipos de mineralizaciones a lo largo de toda la superficie de nuestro planeta, siempre con la influencia de soluciones que vienen de profundidad o que ya están depositados los cuerpos, se erosionaron, se disuelven y son transportados formando nuevos yacimientos en otras partes de lo que viene siendo la superficie o cerca de la superficie. Entonces ya hemos visto cómo se forman los yacimientos, cuáles son sus modelos que vamos a poder estar explorando en algún momento, y de aquí lo que vamos a ver es cómo los diferenciamos, cómo los encontramos en la Tierra para saber qué es lo que vamos a hacer con ellos. Para esto tenemos diferentes tipos de estudios, desde fuera de nuestro planeta con la tecnología de estudios satelitales espectrales, estudios geofísicos, ya estudios más particulares, y ya después qué es lo que nos lleva a determinar de una manera tangible si un yacimiento es objeto de explotación. Entonces, el caso de lo que viene siendo la prospección regional, al decir nosotros prospección regional es que vamos a cubrir una amplia zona, que estamos hablando de superficies del orden de 100% o un poco más de superficie, kilómetros cuadrados, en donde con la ayuda de la información que van a estar proporcionando los satélites o en vuelos bajos, con información también que nos proporcionan equipos de vuelo o equipo terrestre, vamos a ir haciendo los estudios de la superficie que vamos a ir después analizando o comparando con los datos que vamos a obtener de profundidad. Aproximadamente desde 1970, cuando se empezó la tecnología Landsat, ya con Estados Unidos, todos los países, Rusia, Japón y muchos de Europa, han estado participando en lo que viene siendo la toma de información con diferentes objetivos por medio de equipos de satélites, tanto para comunicación como para registro de todos los fenómenos que se están produciendo continuamente en nuestro planeta. La información que se detecta básicamente es a partir de la luz reflejada o del espectro que va a ir registrando el satélite en lo que se denominan diferentes longitudes de onda, que procesadas de una manera matemática y digital van a identificarnos o van a decirnos si tal o cual dato corresponde a cierto tipo de vegetación, si hay enfermedades en la vegetación, si son cuerpos de agua, si son zonas o suelos que son fértiles o que hay erosión,
o si son simplemente construcciones, y que a la vez para nuestro objetivo nos van a estar identificando o determinando, de acuerdo a la longitud de onda, de diferentes minerales que van a reflejar, como las arcillas, como el sílice, como el hierro, cuáles serían la firma espectrográfica para decirnos ahí hay tal o cual mineralización. Cuando nosotros ya identificamos esto o decimos esta área nos interesa, nos apoyamos como geólogos y geofísicos con estudios a mayor detalle en superficies del orden de 30 por 30, que es lo que toma normalmente un vuelo, y hace vuelos continuos de estar tomando la información, regresan 1 o 2 kilómetros y se va haciendo un cubrimiento continuo de la superficie para darnos también los resultados de información que en este caso con magnetometría, con información aérea se puede determinar las condiciones eléctricas, magnéticas y radiométricas que está emitiendo es cierta parte de la superficie a ser estudiada. Tendrá unos 2-3 años a la fecha que está empezando a utilizarse de una manera continua, también ya lo que viene siendo el estudio o el apoyo a través de drones que son manipulados por personal en tierra y que tenemos un cubrimiento del orden de 5 a 10 kilómetros a la redonda y podemos traer mediante el apoyo o la verificación con GPS los datos que puede estar registrando, pero a muy baja elevación con respecto al nivel de la superficie. Un dron nos puede dar tanto fotografías como información, tanto de arcillas como de todo tipo, de acuerdo a cómo sea programado. Aquí vemos entonces que desde imagen satelital de fuera de nuestra atmósfera, un satélite nos va a decir qué es lo que tenemos, qué área puede ser interesante para nosotros, y podemos diferenciar lo que vienen siendo cordilleras o zonas montañosas, de acuerdo al drenaje o zonas bien alineadas podemos definir fallas regionales que pueden ser estructuras profundas, zonas que en geología y con objetos de mineralización las denominamos como calderas, que pueden ser de carácter semicircular, y quiere decir que debajo de eso hay lo que podríamos llamarle una olla caliente, y que con una posible cámara magmática que va a estar en continua ebullición, y esto aportar sustancias que pueden traer mineralización. Esta es una imagen de espectrometría ya con objetos de mineralización, en donde vemos, por ejemplo, en color rosa o magenta, lo que viene siendo anomalías o minerales ricos en hierro, y que en amarillo podemos tener lo que viene siendo, amarillo-naranja, estos mismos minerales ya oxidados. Esto viene siendo un río bastante grande, y en amarillo podemos tener arcillas o sílice. Entonces la combinación de estos colores nos va a decir dónde podemos estarnos dirigiendo ya con trabajo de superficie para tomar muestras, para tomar estudios más detallados. Por ejemplo, si nosotros vemos que todo este color azul verdoso es la misma unidad de roca, notamos que aquí hay una pequeña anomalía dentro de esto. Entonces esto puede ser un objeto de exploración, esta otra manchita también, y así es como vamos nosotros determinando cuáles son los objetos para hacer un yacimiento, o originalmente para hacer el estudio a lo que se llama semidetalle. Ya que se ha detectado alguna zona que es de interés, procedemos entonces a hacer el aseguramiento de la superficie mediante lo que se llaman concesiones, lotes o fundos mineros, con lo cual nosotros llegamos, hacemos la solicitud de la concesión minera, vemos que la superficie está libre y entonces tenemos los derechos por parte del gobierno para poder tener y desarrollar aquí todos los trabajos, estudios, y si en su momento las cosas son buenas, hacer el desarrollo de una operación minera. Cuando hay lotes mineros preexistentes y nosotros estamos interesados en esto, ponemos un lote encima, la misma dirección de minas va a hacer una comparación de información y nos va a decir, tú llegaste tarde, no tienes derecho sobre esto. Entonces es muy importante el manejar los conceptos de concesiones mineras y a la vez los permisos, tanto con las comunidades como con derechos de agua y con todas las agencias que participan en lo que viene siendo o están involucradas con los estudios para el terreno. Aquí vemos de una manera general
todo lo que viene siendo el ciclo de las exploraciones para nosotros llegar a decir este es o no es un yacimiento que vamos a convertirlo en mina. Entonces ya decimos, aquí quiero explorar, ¿por qué? Porque hay alguna mineralización, porque hay minas viejas, porque tengo anomalías de satélite o de geofísicas. Hacemos la verificación de campo, tomamos muestras de todas las rocas que están presentes, tomamos de manera especial y muy puntual las muestras ya sea de chips, canales, zanjas, para tomar las que nosotros hemos determinado que pueden traer mineralización. El muestreo puede ser de roca, puede ser de vegetación, puede ser de suelo. Cuando se define perfectamente una zona que tenemos anomalías tanto geofísicas, geológicas y geoquímicas, procedemos a hacer lo que viene siendo la perforación, una perforación de prueba inicial. Si del 100%, la mitad de los barrenos o un 30% nos dicen que hay indicios de mineralización, hay capital suficiente, continuamos con mayor etapa de perforación hasta poder tener tal cobertura de información a través de barrenación para poder llegar a modelar cuerpos ya a profundidad de acuerdo a tipo de roca y a leyes, y sobre esto es lo que vamos a hacer un plan de minado para ver cómo desarrollamos una mina que sea económicamente explotable. Como les mencionaba antes, tenemos dos niveles o escalas de exploración, lo que se denomina Greenfield, en que es en una área nueva, muy amplia, donde hay poca información. Vamos a hacer todo tipo de estudios, muestreos de suelos, muestreos de roca, vuelos y hacer estudios tectónicos. Y tenemos lo que viene siendo la exploración Brownfield, en donde prácticamente si ya tenemos evidencia de una unidad minera que está en operación y que el trabajo que se desarrolla en una mina normalmente lleva un plan de vida que puede ser de 3, 5, 10 años. Los inversionistas y la misma mina, por la operación que se montó, siempre estamos buscando más y más para que esta mina no muera en el primer intento o a los primeros años. Entonces se hace una mayor exploración a la redonda. En el caso de lo que viene siendo la exploración Brownfield, va a ser, como digo, aproximadamente 10 kilómetros a la redonda por la misma infraestructura que ya se ha generado para la instalación de las minas, o a mayor profundidad de lo ya conocido. Si el plan de mina de trabajo para esta mina era a 200 metros, tendremos que llegar a explorar qué va a haber debajo de esos 200 o 300 metros y si es factible y a cuánto tiempo poder explotar ese mineral que se pueda encontrar. Este es un compendio o un conjunto de la información que nosotros vamos a utilizar para decir si hay o no hay información o datos suficientes para que nosotros podamos desarrollar una mina. Aquí tenemos un plano geológico, marcamos las zonas en achurado o con líneas, las zonas de alteración que pueden ser de interés, y sobre esto nosotros hacemos ya estudios geofísicos con campo total, magnetometría, radiometría y otras tecnologías que se aplican en geofísica, tanto aérea como terrestre. Hacemos muestreo de geoquímicas, como ya lo mencioné, y esto se va a manejar tanto en planta, en 2 dimensiones para ver cuál es el comportamiento a profundidad en cada una de las secciones, como si fueran rebanadas que se van haciendo a lo largo de las áreas seleccionadas, y la combinación de esta información en 3 dimensiones para ver si, por ejemplo, estas secciones son uniformes y que decimos, no pasa nada, esta línea es igual a la que pasa a 100 metros, pero muchas veces hay estructuras como fallas tardías, hay pliegues o algún tipo de roca que se mete entre las dos, y eso nos puede perjudicar en cuanto a lo que es el plan de cálculo de reservas y un posterior plan de minado. Aquí vemos varios aspectos de lo que viene siendo el trabajo de la perforación, el trabajo de geoquímica, apoyándonos con equipos de análisis rápido como las pistolas para muestreo Newton. La perforación puede hacerse con equipo de diamante, en donde se obtiene un cilindro que puede ser desde los 50 hasta los 1.200 metros, de acuerdo a la capacidad de la máquina, y que los geólogos tienen que ir analizando, muestreando, revisando metro a metro y tomando las muestras en los intervalos que consideran a ojo, y apoyado a veces con el equipo portátil para determinar dónde hay mineralización. En este caso, pues son núcleos. Esto se llama núcleos o testigos de perforación, en donde tienen aquí intersecciones con oro visible.
También se tiene equipo que se denomina de circulación inversa, que es una tecnología en la que se va perforando y se va obteniendo, en vez de un núcleo, se va obteniendo recortes de la perforación, pero ya con una seguridad de que no hay contaminación y que la información se tiene prácticamente al metro. Entonces aquí tenemos, en resumen, qué es lo que tenemos que hacer y cómo va la evolución de la exploración con objeto minero. Entonces tenemos el estudio de sensores remotos, definimos si hay fallas, la información de la geoquímica, la información de las concesiones mineras, tanto propias, terreno libre, como de otras empresas u otros mineros que puedan estar y con los que se puedan hacer alianzas o que se tengan que hacer negociaciones en un momento dado. ¿Cuál es la geología más favorable? Esto va a ser muy importante porque cuando estemos desarrollando el minado, realmente los mineros van a decir si estamos trabajando sobre una veta de cuarzo, pero está en pizarras, que es una roca deleznable y muy inestable, o estamos en andesitas, que es una roca volcánica muy compacta, ellos van a saber qué tanto necesitan invertir en estabilidad. Y ya sobre esto, nosotros, junto con los inversionistas, vamos a determinar, ¿hay mineralización? ¿Qué tanta y a cuánto tiempo va a ser ese tipo de mineralización y qué inversión vamos a requerir para sacarla? Simultáneamente, parte de la empresa, tenemos el estudio geológico, el estudio minero, el estudio de inversión, en lo que viene siendo factibilidad o prefactibilidad. Esto nos va a delimitar el parteaguas, vamos a decir. Nosotros podemos tener todo perfecto y decir, tengo un yacimiento muy bueno, con muy buenas leyes de mineral y muy grande, pero en el momento de que si la inversión para sacar este mineral, ya sea para la planta, ya sea por procesos metalúrgicos, ya sea porque esté a una ubicación geográfica remota, no pasa el estudio de factibilidad, todo el trabajo que se hizo en esta parte no va a ser redituable en una operación minera. Para poder hacer esto, simultáneamente se está trabajando en todo lo que viene siendo acuerdos tanto con las comunidades, con los territorios y mediante acuerdos y permisos establecidos con los gobiernos federales, estatales y locales. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros ya hemos visto cómo exploramos y por qué se formaron los yacimientos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a explorar? Dentro de los tipos de yacimientos podemos tener, como mencionaba, de acuerdo a su formación o su origen, pórfidos de cobre, skarn, vetas o yacimientos epitermales. Ambos nos van a aportar mineralización metálica o también nos van a aportar mineralización no metálica. Por ejemplo, los pórfidos, nosotros decimos, es un pórfido de cobre y solamente voy a sacar cobre, tungsteno o molibdeno. Sin embargo, al tratarse de una roca ígnea bastante bien compacta, con buen desarrollo de cristales, tenemos nosotros que las rocas porfíricas las utilizamos mucho como mineral no metálico en lo que viene siendo construcción, las losas de la cocina, con este tipo de que le llaman de granitos. El skarn, que es una roca de reacción entre intrusiones de rocas, de cuerpos intrusivos y de rocas sedimentarias, nos van a dar mineralización metálica, como mencioné, de plata, de cobre, oro, plomo, pero que a la vez el skarn tiene la formación o su matriz de roca es los granates y los calcosilicatos, que son rocas muy duras y que van a servir tanto para abrasivos, material para hacer pintura, esa pintura reflejante que vemos en la carretera que brilla cuando pasa la luz, se le pone gualastonita a la pintura, eso proviene del skarn. En el caso de las vetas, ya sea cordilleranas o epitermales, la ganga o el material que forma o que trae los minerales metálicos que van a ser sacados por un lado por procesos metalúrgicos, su matriz es cuarzo, y el cuarzo como tal pues lo utilizamos prácticamente en todo, desde hacer un vidrio común hasta con todo lo que viene siendo la fibra óptica, todo eso a partir del sílice que viene en lo que es la roca que contiene estas vetas. Aquí vemos entonces, en lo que viene siendo otra clasificación de los yacimientos minerales, tenemos los minerales energéticos, tales como el carbón, el petróleo, gas natural y el uranio. Normalmente estos son explotados por las dependencias de gobierno o federales, mientras que todo lo que es metálico, todos los metales, desde el hierro a todos los que conocemos,
son explotados por iniciativa privada o participación con el gobierno. Y lo que viene siendo los yacimientos o las rocas no metálicas, tenemos materiales de construcción como la caliza, que sirve para construcción o para hacer cemento, arcillas que sirven para hacer losetas o para hacer todo tipo de alfarería, el yeso, el mármol, que son para construcción también, o materiales industriales que pueden ser desde fertilizantes o alimento para animales, ganado o pollos, o azufre y sal, que como ya sabemos para qué se utilizan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar enfocándonos dentro del trabajo del desarrollo de una mina como tal. Otra clasificación es el por qué un yacimiento. Vamos a tener yacimientos de tipo sedimentario, magmático, hidrotermal, o en su forma los vamos a tener concordantes, los que son de acuerdo o que siguen, por ejemplo, la forma, como decía, de los estratificados, o stratabound, que concuerdan o son de acuerdo a las capas. Ellos están metidos, el mismo carbón es un yacimiento concordante. Los discordantes, como son las vetas, que se forman cortando a los depósitos sedimentarios. Los regulares, también como las vetas, que se pueden manejar como si fuera una tabla, un ancho, un largo y una profundidad. O los irregulares, como los pórfidos, que tienen dimensiones desde varios kilómetros hasta cientos de metros, y hay que seguirlos con mucho detalle para saber dónde empieza o dónde termina el valor que puede ser económico en algún momento. Y tenemos también los depósitos o elementos químicos, pero pues nosotros nos enfocamos ya en los objetivos de minería básicamente a estos. Aquí es para qué sirve y cada uno de los minerales. Prácticamente nosotros en nuestra vida diaria utilizamos todos los productos de minería, aunque tengamos en la mano un lápiz y decimos este es de madera y puede tener grafito. Bueno, el grafito es mineral o es carbón, pero todo el equipo con el que hacen el lápiz, toda la maquinaria que puede ser de hierro o que haya accesorios o partes de acero, todo tuvo que salir de algún tipo de metal que puede estar relacionado, ¿no? Entonces nosotros tenemos la localización del yacimiento, la exploramos, sabemos qué es lo que vamos a explotar, se hace la explotación, ya sea a tajo abierto o subterránea, y con esto se hace el beneficio. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Desde metales preciosos para hacer joyería fina, metales como aluminio, duraluminio para hacer aviones, autos, gemas semipreciosas para joyería también, o simplemente aluminio o equipos de cocina, y todo lo que viene siendo ahora con los nuevos conductores y equipo, material resistente como las tierras raras, para telefonía celular y computación. Aquí es un ejemplo rápido de cómo es que se forman los yacimientos y el porqué de la importancia de la minería para saber cómo voy a sacar cada uno de ellos. Si es un pórfido, si es un scan, cómo va a ser mi método de minado y qué es lo que voy a utilizar de equipo para sacarlo de una manera económica, que no me salga tan caro, que cuando yo saque la roca, el mineral, no me va a dar la ganancia que yo necesito. Entonces ahí ya no va a ser un proceso o un objeto de minería rentable. Este es un resumen prácticamente de lo que viene siendo el aprovechamiento de lo que son las tierras raras y cómo es que se están utilizando actualmente tanto en la medicina nuclear, la aeronáutica y todo lo que viene siendo telefonía y equipos de comunicación. Prácticamente se están utilizando mucho y los contenidos son mínimos comparados con el cobre o con el hierro, por ejemplo, que necesitamos para poder aplicar en todo este tipo de nuevas tecnologías. Estos son ejemplos de los minerales que nosotros vemos como ejemplos de gemas de colección, pero que estos contienen sobre todo minerales de interés como el cesio, como el litrio, el lantánido, neodimio. Cada uno de estos son utilizados en diferentes partes de la industria moderna. Ahora sí, nosotros ya tenemos definido un yacimiento, tenemos una veta, tenemos un cuerpo de scan que tiene forma lenticular, o tenemos un diseminado de un pórfido tipo cananea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es interesante para mí meter dinero, hacer más exploración y voy a hacer el desarrollo de la mina. Entonces, acá nosotros tenemos nuestro objetivo básicamente. ¿A qué me voy a enfocar? Minería metálica, minería no metálica o minería que viene siendo de minerales industriales.
Los primeros puntos que vamos a manejar es ¿qué es la mena? ¿Es la roca o es el mineral en sí que es lo que nosotros va a constituir objeto del negocio? La ganga, como mencionaba, como en el caso de las vetas de cuarzo, el cuarzo es la ganga y es la roca o es la masa en la que viene contenido el metal que nos va a interesar. La mena puede tener diferentes contenidos. Eso nos va a dar lo que viene siendo la ley media, la ley de corte y lo que viene siendo el material estéril o la ganga también. De acuerdo a esto, nosotros vamos a decir, pues sí tengo una beta, está muy buena, tiene plata. ¿Cuánto tiene de plata? No, pues tiene 5 gramos, no es negocio para nosotros. Si la ley que nos dicen, tengo una mina de plata que tiene 3 metros y tiene 1 kilo de plata, ok, eso sí es interesante para nosotros. Si tiene 20 centímetros y tiene 1 kilo, aún así puede ser interesante, pero aquí va a tomar parte importante lo que viene siendo la ley de corte. 20 centímetros lo sacaban los antiguos, o sea, en la época de los españoles, muy buena ley, pero con pico y cuña. Actualmente, para meter equipo minero, necesitamos mínimo 1 metro, 1,5 metros para ir abriendo el corte. Entonces, mi espesor de 20 centímetros de 1 kilo lo voy a diluir a 1,50 en promedio. Entonces, mi ley de esa beta de 1,50, que ya no va a ser de 20 centímetros, va a ser del orden de 200 o 150 gramos. Aún así, de acuerdo al volumen que vamos a determinar, puede ser o no puede ser interesante. Aquí son otros aspectos que nosotros vamos a tener que considerar en lo que es el poder hacer una mina y hacer un negocio minero. El concepto de recuperación, que ya es metalurgia, dónde está localizado el yacimiento, cómo voy a llegar a él y las condiciones de clima, y también si es en la época en la que estemos queriendo trabajar el yacimiento, el metal u objeto de beneficio tiene un precio que va a ser económico o atractivo. Entonces, nosotros ya localizamos mineralización, vamos a decir ya mineralización metálica, tenemos un cuerpo que metimos barrenos. Aquí hagamos de cuenta que este es el perfil en superficie, esta es la superficie del suelo. Metimos 5 barrenos y los 5 barrenos cortaron mineralización. Aquí fue más angosta, 4 barrenos, y aquí se hizo una gran intersección. Entonces aquí puedo considerar que si cada uno está a 100 metros, tengo casi 350 metros de mineralización continua. Pero, ¿qué pasa si con una nueva interpretación esos mismos 4 intersecciones corresponden a cuerpos demasiado angostos que no tienen relación entre unos con otros? Eso me va a hacer o a representar un gasto muy fuerte en exploración y en un posible plan de minado que no me va a dar ningún resultado, por lo cual aquí voy a tener que meter mayor barrenación hasta estar bien seguro que se trata de este tipo de yacimiento y no de este tipo de yacimiento. Por tal, al tener los primeros barrenos, se va modelando y se va configurando cuál es el comportamiento tanto del cuerpo mineral como de las zonas y sus leyes. Cada línea representa un barreno desde superficie y cada punto rojo representa intersecciones que nos indican el contenido metálico que puede ser de nuestro interés. Esto es en una sección transversal y en una sección longitudinal, es decir, a lo largo de lo que vendría siendo la estructura, vamos a llamarle beta. Aquí podemos hablar que tenga 300 a 700 metros y con desniveles entre 2.000 y 2.400, 2.500 metros. Casi son 500 metros verticales por aproximadamente 500 metros a lo largo. Metemos tantos barrenos como sean necesarios, ni más que nos hagan demasiado caro el proyecto, ni menos que nos puedan dejar espacios que podamos suponer que hay mineralización, pero que tal vez hay estéril o hay otro tipo de roca, y al meter una obra aquí va a ser costo en vano y simplemente nos va a encarecer el proyecto. En colores marcamos nosotros normalmente en rojo y después hacia naranja, amarillo, azul y verde. Vamos a ir marcando los mayores contenidos del metal que nos interesa. En este caso, aquí tendríamos, debe ser plata, casi 2,7 kilos para todos los puntos rojos. Aquí yo tengo una masa muy grande de mineral que tiene que ser explotada de alguna manera. Y aquí tengo zonas estériles. Todo lo azul no va a ser de gran interés para mí, pero lo naranja y parte de lo amarillo sí. Entonces aquí el trabajo del minero va a ser cómo saco esto con el menor costo y de la manera más segura y eficiente. Porque pueden hacerlo
dependiendo del tipo de roca, de una manera insegura, van avanzando, hay un derrumbe y el negocio se acabó ahí a los pocos meses de empezar a trabajar, ¿verdad? Para nosotros poderle decir al inversionista, si tienes un yacimiento que puede ser de interés, vamos a manejar dos conceptos. La clasificación de los recursos minerales, que se diferencian en recursos como tal. Uno es inferidos. Yo sé que aquí tengo aflorando o en la superficie una veta, porque la puedo seguir a lo largo de 100, 200, 300 metros, tiene 5 metros de ancho, y algunas muestrecitas que me trajo alguien, algún productor, me dice que tienen oro. Entonces yo puedo decir que tengo 300 metros por 5 metros y por 50 metros de profundidad, X cantidad de miles de toneladas. Eso va a ser un recurso inferido, que eso lo voy a tener que ir probando y comprobando para demostrar que voy a tener reservas que van a ser en su momento probables de acuerdo al tipo de información y ya probadas cuando tengo perforación y obra que me garantiza una mayor inversión. Uno de los aspectos que es muy importante, ya determinando, tengo reservas, ya dentro de los recursos ya he definido que hay reservas, que mi veta como tal tiene, este es un ejemplo, esta es una obra minera, un corte de un socavón, y aquí viene en amarillo lo que viene siendo la veta, objeto de nuestro negocio. Pero, como decía hace rato, si es demasiado angosta, voy a tener que meterle equipo minero, entonces yo voy a tener que ir tumbando de los márgenes rojos, lo cual me va a dar un ancho más, incluyendo una ley o una roca que no tiene la mayor cantidad de ley como la que yo estaba considerando en el corazón rico de la veta. Entonces ya tomo mi muestra de 3.70 gramos, por ejemplo aquí, para la zona amarilla, entonces digo, bueno, tengo una veta de 3.70, pero como voy a tener que minar del alto al bajo de lo que es esta zona, lo voy a diluir desde esta zona hasta esta zona que me va a marcar y eso me va a dar un promedio. Entonces aquí estoy manejando un factor de dilución de mi beta original, pero dependiendo del tipo de la roca y la consistencia de la misma, entra el equipo, se hacen las tronaduras y se me va a caer también roca estéril que no tiene absolutamente nada, como un ceros, como 0.92, y que sí o sí la tengo que sacar y me va a repercutir un costo en el pago a los empleados, el pago al equipo, el combustible. Y todo eso me representa una dilución que me va a afectar y me va a dar la ley real de lo que viene siendo mi cuerpo mineral. Sobre eso es sobre lo que yo voy a estar planeando la inversión y el tipo de operación que voy a hacer. Otros aspectos que son problema en la mineralización, como el caso de la dilución que ya se había mencionado, es que cuando empieza un proyecto, pues todo el mundo está animado, tiene dinero, tengo unos pesos para meterle y voy a desarrollar una mina, pero cuando se necesita hacer adquisición de equipos, mayor perforación, obtener permisos y demás, pues se nos acabó el dinero y el negocio se termina. Si todo esto va bien, tengo que seguir haciendo los permisos sociales, cuidar de no estar interviniendo en zonas de reserva, por ejemplo, o estar tratando de sacar, junto con el mineral objeto de mi interés, otro tipo de mineralización que no va a ser permitida porque pertenece a la nación. Así como también durante el paso del tiempo voy a tener volatilidad en los precios, la paridad de la moneda. Todo eso me va a ir repercutiendo que mi negocio siempre esté en riesgo y no pueda ser en su momento totalmente favorable como yo lo quiero. Ya había mencionado aspectos como la infraestructura, la ganancia que se va a repartir después de las ventas del mineral y todo lo relativo al personal que voy a tener que estar contratando. Si tengo obreros bien calificados que les voy a estar pagando bien, pero tengo una planilla gerencial o muchos ejecutivos acá arriba que van a estar ganando mucho más de lo que voy a estar produciendo, mi negocio también va a la quiebra. Al igual, junto con la infraestructura, el acceso al agua, si necesito demasiada agua y no hay porque las comunidades o porque es una zona árida, no tengo agua, mi proyecto no procede, o si la energía eléctrica está demasiado lejos, 200, 300 kilómetros para meter una subestación y producir energía, y mi proyecto no paga, no va a salir nuestra mina. Estos son unos ejemplos de el tipo de ambiente en donde nosotros vamos a estar trabajando para tratar de desarrollar un proyecto minero y ver si es viable.
hay que desarrollar caminos nuevos, bastantes estaciones de perforación de acuerdo a la densidad que se tenga que estar haciendo para poder definir el tipo, tamaño y ley del yacimiento, así como meter lo que viene siendo la línea eléctrica hasta las instalaciones, tanto para la mina como para la planta. Otros aspectos que nosotros no podemos controlar, aunque se hagan los estudios de los últimos 50 o 100 años, de cómo ha estado el clima en nuestro país, por ejemplo, en ese tiempo, decimos, no llueve más allá de tal cantidad de milímetros, pero en alguna temporada fuerte, un huracán se nos desvía, hay demasiada agua, hay derrumbes y toda la inversión en infraestructura que se hizo para poder acceder a nuestro proyecto o sacar el mineral, queda ahí y nos va a repercutir una semana, 2 semanas o más sin acceso, y eso nos va a estar generando gastos que en un momento dado ponen en riesgo el proyecto. Otro aspecto de lo que viene siendo los aspectos, los fenómenos climáticos y la topografía. Problemas que tenemos también en el negocio minero, pues el precio de los metales, que a veces con el boom de los metales todos dicen, pues los mineros se vuelven ricos rápidos porque el oro está muy alto, pero cuando el metal está muy bajo y se tiene que seguir manteniendo el negocio, hay que ver la manera de sacar subproductos o tratar de en su momento decir, aquí suspendemos y esperemos una mejor época. La paridad cambiaria, el dólar a veces ayuda, a veces no ayuda. Entonces todos estos aspectos van a estar poniendo siempre en riesgo y se tienen que hacer proyecciones con todas las posibilidades o aspectos de posible contingencia para ver si va a ser factible o no meter el proyecto minero, ¿verdad? Entonces aquí tenemos cualidades económicas, cualidades de infraestructura que van a estar afectando a nuestro proyecto. Y en la actualidad, fuera de la época de la revolución, hacia el 1910, 1920, en que se paró prácticamente toda la actividad minera en nuestro país, regresamos a lo mismo, en donde ahora ya los proyectos mineros o las unidades mineras que están produciendo o proyectos que están empezando a explorarse o desarrollarse, necesitan hacer el famoso derecho de pago de piso, pagos en tránsito por las carreteras por el mineral que se está transportando. Todo eso representa cargos muy fuertes y, ante todo, nosotros lo que tenemos que cuidar sobre cualquier otro tipo de negocio siempre es la vida, antes que las operaciones, antes que el equipo. Bueno, entonces ya fuera de eso, el inversionista dice, está bien, ya tengo un yacimiento, todo ha sido positivo, vamos a tener un desarrollo para 3 o 5 años, ¿cómo lo voy a sacar? Tenemos 2 sistemas básicamente de una manera muy general de minado. El minado a tajo abierto o superficial u open pit que se denomina y que desde superficie, desde los 0 metros hasta aproximadamente 50 metros o si la roca y el tamaño del yacimiento puede profundizar más, como un yacimiento gigante tipo Cananea o los yacimientos de cobre de Chile que tienen hasta 1 kilómetro de profundidad, los pueden ir desarrollando con tajo abierto, con todos estos aspectos que van a favorecer o algunos que van a ser en contra, pero que tienen que ir balanceados para poder nosotros sacar la mineralización por el método de tajo abierto. O tenemos, cuando son estructuras bien definidas tipo beta, cuerpos debajo de superficie, que hay que hacer remoción de roca estéril, hay que penetrar a la debajo de superficie, llegar al cuerpo y empezar a acceder al mineral, vamos a hacer lo que se denomina el minado subterráneo. Cada uno tiene sus cosas a favor, sus cosas en contra, y se ocupa de equipo diferente para esto. Entonces, aquí tenemos lo que viene siendo la explotación a tipo a tajo abierto o open pit, en donde a partir del estudio geológico, la definición del modelo de yacimiento, se delimita muy bien cuáles son los contornos del cuerpo mineral y de ahí se empieza a abrir de manera concéntrica hacia el centro de este yacimiento para empezar a quitar toda la roca estéril y nosotros poder profundizar lo más posible dentro del yacimiento y sacar la mayor cantidad de mineral. Aquí básicamente el costo de operación es muy bajo comparado con el de minado subterráneo, pero las leyes que se manejan aquí normalmente también son muy bajas, así sea oro o sea cobre, cualquier tipo de yacimiento diseminado o roca industrial semimasiva se saca por este método. En este caso de los industriales se llaman canteras. Y aquí tenemos el ciclo para lo que viene siendo el trabajo a tajo abierto, rajo abierto, dicen los peruanos y chilenos.
en donde tenemos también unos aspectos importantes, que es el estudio geomecánico. Si yo quiero evitar mover demasiada roca estéril para profundizar más en mi yacimiento por medio de tajo abierto, tengo que ir cuidando mucho el ángulo de reposo de las paredes por medio de tajos. Todos estos bancos que se van a ir haciendo siempre deben de dejarme un promedio de tajo, de reposo. Si yo lo paro para evitar mover más esto, voy a correr siempre el riesgo de derrumbes y me va a salir más caro estar sacando el material que se me está derrumbando continuamente a tener bien planeada mi mina por medio de este sistema de minado. Entonces, el estudio geomecánico, el cuidado de la ley y el modelado de bloques, que no puedan ser bancos de más de 8 o 10 metros, algunos quizás hasta 12 metros, para evitar continuos riesgos, tanto para el equipo, tanto las personas, o que caiga roca estéril sobre la roca mineralizada, que después me va a diluir la ley. Entonces, el trabajo de explotación por metodología de tajo abierto, pues mueve grandes cantidades de roca todos los días, y son instalaciones muy grandes, son ciudades prácticamente las que se montan para estar desarrollando un proyecto de tal envergadura como es la de minado a tajo abierto. Estos son algunos aspectos de lo que viene desarrollándose los open pits. Algunos atajos son varios, son paralelos de acuerdo a las zonas de mayor mineralización. Entonces se dejan las zonas de menos ley o que son estériles y solamente se enfoca uno a lo que es la explotación de lo que viene siendo el mineral de interés. En la actualidad, este tipo de camiones fuera de carretera están manejando algunos a promedio de 300 a 350 toneladas de capacidad, mientras que nosotros vemos lo que es en minas normales, la operación para camiones de carga del orden de 8 a 14 toneladas, mientras que aquí todas estas palas nos están moviendo entre 300 y 500 toneladas por cucharada. Y hay flotillas en algunas minas hasta de 100 camiones moviéndose continuamente las 24 horas todo el año. Por otro lado, en lo que viene siendo la minería subterránea, que ha sido tradicionalmente más selectiva desde el inicio de la humanidad prácticamente, que empezó a tener uso de las necesidades y razón del porqué de algunos artefactos, inicialmente de utilizar solamente piedra, pero después vio las ventajas del descubrimiento de los metales y se enfocó a hacer ese tipo de explotación más selectiva a través de la historia, ya más tecnificada, hasta nuestros días, en el que pues tenemos minería subterránea eficiente, segura, limpia y con mayor productividad y menor costo. Sobre todo el costo que viene siendo en el daño a las personas, con equipos de mejor calidad y de más cuidado a la salud para el trabajador. El ciclo de trabajo en minado subterráneo, al igual que en el de tajo abierto, vamos a delimitar cuál es el cuerpo que se va a minar. Se comienza con lo que viene siendo la perforación por medio de equipos, ya sea personales, que se denominan perforadoras de pierna, o equipos jumbo, en el que un equipo maneja hasta 3 perforadoras al mismo tiempo. Se meten tantos barrenos como sea necesario y de la profundidad que sea para hacer la carga con explosivos, la explotación. Después de eso viene la ventilación para poder sacar los gases y el polvo que puede ser tóxico a las personas, y se hace lo que viene siendo la rezaga para sacar el material, ya sea estéril o el material objeto de la mineralización. Aquí está de una manera más simple. Todo eso siempre es de una manera continua, 2 veces al día, dependiendo de la operación de la mina. A veces pueden ser hasta 3, depende de qué tan eficientes sean. Entonces aquí tenemos todo este equipo que tiene que hacerse de una manera sincronizada y eficiente. Una mina subterránea pues empieza desde superficie, a partir de la perforación de pequeñas catas que normalmente los antiguos o mineros más jóvenes han detectado algo de mineralización. Se hace toda la exploración, se define la forma, la profundidad del cuerpo del yacimiento y se empieza a hacer todo el desarrollo como de una pequeña ciudad debajo de superficie, en el que se van a meter galerías horizontales, verticales, túneles, tolvas, y por medio de rampas o a veces por medio de tiros se mete equipo que va a estar trabajando a los diferentes niveles. Y como mencionaba, hay minas que tienen trabajos
Han desarrollado más de 100 kilómetros de galerías de desarrollo minero a profundidades hasta cerca de los 1000 metros. De acuerdo al tipo de roca encajonante, o sea, la que está sosteniendo o conteniendo la mineralización, y a la propia roca que conforma la mineralización, puede ser el cuarzo, normalmente, o puede ser los granates, en el caso de Skarns, por decir algo, vamos a tener sistemas de minado, ya sea que tienen sostenidos naturalmente, o sea, la misma roca es tan fuerte o consistente que no se necesita meterle material, ya sea madera o cemento adicional, y se pueden utilizar estos métodos de minado, cámaras y pilares, tajo por subniveles, es lo mismo que tenemos aquí pero en inglés, y lo que son artificialmente sostenidos, o sea que si nosotros sacamos un corte de 10 por 2 metros, tenemos el riesgo de derrumbes, hay que estar poniendo continuo soporte, a veces con arcos de acero, a veces con cemento que se va inyectando, para ir dando ese tipo de seguridad al avance y a las personas. Entonces todo esto se va a ir definiendo de acuerdo a la forma, a la profundidad y al tipo de yacimiento. Y hay otros, que este es muy parecido al de tajo abierto, pero en vez de empezar de superficie, se hace el rebaje desde el interior y por colapso cae el mineral que está en los niveles más superiores y de ahí ya se empieza a explotar. Esto lo vamos a ver ahorita en algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, tenemos ya definida la veta o el cuerpo mineral. Si es muy ancho y tiene buena ley, se puede trabajar como un pequeño trabajo o cuerpo para explotación a tajo abierto. Si no, vamos directo para explotación con minería subterránea. Se meten tiros, que son los que nos van a dar acceso por medio de túneles o de cruceros hasta alcanzar el mineral, y sobre estos vamos a tener unas obras laterales por las que vamos a estar sacando el mineral que se va a estar recibiendo y con el que se va a estar extrayendo posteriormente. Por ejemplo, este es un método en el que se tiene definidos los cuerpos minerales. Esto sería en corte, esto sería como en perspectiva de lo que viene siendo los cuerpos minerales, y aquí vamos a meter unos niveles intermedios, como en este caso, con acceso de tiro y después con rampas, donde va a estar el equipo, se meten las perforaciones, cae el mineral y se empieza la rezaga. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo. Este se llama barrenación larga, también por subniveles. Tenemos aquí el equipo de perforación, se mete todos los barrenos necesarios, se hace el tumbe, cae, y el cual se va a empezar a rezagar por ya una obra preparada que se tenía acá abajo, y aquí se están sacando por medio de los equipos de rezaga y se llevan a la rampa o a un tiro que va a estar sacando todo el mineral. Este es un proceso continuo y la capacidad tanto del equipo como del minado va a estar en función del ancho de la veta y de la capacidad propia de financiamiento para nosotros poder meter equipo más mecanizado, más moderno y más eficiente conforme vamos teniendo mejores ganancias. Aquí hay algunas imágenes. Por ejemplo, cada punto naranja representa una barrenación que se dio y que se va a cargar con explosivos para una barrenación larga, y todo esto va a caer, y después viene con equipos de tipo scoop tram u hormiga que se denominan, se va a estar haciendo el rezago, ya sea de roca estéril, cuando se tiene que acceder a la zona mineralizada, o propiamente ya sobre el cuerpo mineral. Entonces esto es lo que corresponde al sistema de minado subterráneo. Entonces ya sacamos el mineral, ya sea cerca de superficie o lo sacamos por métodos subterráneos, lo tenemos en la boca de la mina y de aquí lo tenemos que llevar a la planta para que de ahí, de esa roca, obtener nuestro objeto. Porque aquí lo que sacamos fue una piedra, roca que tiene fragmentos, incrustaciones o partículas microscópicas de mineral, ya sea oro o cualquier otro. Entonces esto pasa a lo que se denomina proceso de metalurgia para nosotros hacer el beneficio mineral. Entonces aquí, de una manera general, definimos lo que viene siendo el mineral. El mineral conforma parte de la mena, mientras que vimos que la roca estéril era la ganga, ¿verdad? Todo lo que corresponde a la tecnología para el tratamiento de los minerales que vienen de las minas forma parte de lo que es la propia metalurgia, y que esto inició aproximadamente hará unos 4000 años antes de Cristo,
en el que el hombre, principalmente, todo esto inició hacia el Asia Central, empezó a trabajar los metales con la denominada época o la edad del cobre. Conforme fue evolucionando y fue viendo los beneficios de unos metales, que al ir teniendo aleaciones, como en el caso, por ejemplo, de meter cobre con estaño o meter algunos otros metales que ellos iban encontrando junto con el cobre, iban teniendo aleaciones, pasaban al bronce. Y finalmente, como lo vemos aquí, tenemos que el desarrollo de la humanidad, prácticamente desde los 5.000 años, antes de Cristo, hemos ido evolucionando para el uso de los metales, para el beneficio pues prácticamente el desarrollo inicialmente fue de guerra, como herramientas de trabajo, todo lo que se ve, y ya a partir del siglo II aproximadamente ya estamos entrando en una época en la que la humanidad empieza a utilizar los metales con otros objetos y empieza a manejarse ya los metales preciosos, las rocas, las gemas para ornamentales, y ya empieza una tecnificación o incremento en la tecnología para la revolución industrial hasta nuestros días. Entonces, a partir de entonces, el hombre empieza a trabajar los metales con una metalurgia rudimentaria a partir de las rocas que ponían en las fogatas o para alumbrarse o para algún objeto de espantar a los animales, generaban fuego. Los minerales, las rocas empezaban a llorar o a desprender algún tipo de metal, de fluido, que después se endurecía y tenía otras características diferentes. Entonces es el origen o la historia de la metalurgia primitiva, que actualmente nosotros, para poder llegar a ello, tenemos la mina se nos envía la roca en grandes bloques del orden de medio metro, 40 centímetros de diámetro. Esto tiene que irse fragmentando hasta llegar a 3/4 o media pulgada, y ya con esta roca que sale de lo que viene siendo la quebradora primaria o la fase inicial, ya se puede alimentar lo que es un molino. El molino es un sistema rotatorio que ya sea con masas de hierro o bolas de hierro, se están golpeando continuamente y se está desintegrando ese fragmento de roca que se está alimentando para darnos una especie de arcilla, un material muy fino del orden de 100, 200 mallas o micras, y la cual entonces sí ya va a ser más fácil poderla atacar, porque por intercambio iónico en agua vamos a hacer la separación de los metales y de la roca estéril, que no va a reaccionar ya sea con los solventes o con el arco eléctrico que se mete, ¿verdad? Entonces de ahí obtenemos el metal como tal. ¿Qué es lo que sale de este proceso metalúrgico? Lo pasamos para una preparación y la concentración, y la roca que no sirve, o el material fino que no trae metales, se manda a relaves, que son unas presas muy grandes que se van poniendo o se llaman también dejales. Eso se denomina estériles. El mineral concentrado que trae metal va a pasar a lo que corresponde a la parte de la metalurgia extractiva, en el que vamos a obtener los metales, muchas veces asociados. Si es oro con plata, le vamos a llamar electrum. Si es un plomo con contenidos de cobre o zinc, se le llama normalmente bulk, o es una masa de los tres metales. Y después se va a pasar a refinación para separar el oro de la plata o el cobre y tener cada uno el mineral casi del 100% en su pureza. Cada uno de los procesos nos van a ir dando siempre un subproducto que tiene que ir controlándose desde el punto de vista ambiental y que pueden ser gases, residuos durante todo este proceso de metalurgia. Aquí vemos entonces que dentro de lo que es el campo de metalurgia o el beneficio de minerales tenemos dos áreas. La metalurgia como tal que conocemos, que incluye el uso del fuego, por ejemplo para separar oro-plata, que es la pirometalurgia, la hidrometalurgia, que es el caso de la flotación, como veíamos, y el sistema de electrometalurgia, como el que se utiliza para el cobre, para el zinc. Simultáneamente tenemos lo que se llama la siderurgia, que aunque es un proceso metalúrgico, porque vamos a estar trabajando con la obtención de un metal a partir de la roca, pero es únicamente aplicada a una tecnología de separación para obtención de todos los minerales que provienen de hierro. Este es un sistema, un diagrama de lo que vendría siendo el sistema de flotación.
que es el más utilizado en casi todas las minas de América, en este caso por el tipo de yacimientos que estamos manejando, son polimetálicos, que se van a meter estos solventes o detergentes, junto con el agua se va a separar y vamos a obtener aquí la mena. En la actualidad, en todo este proceso, desde que inicia la alimentación al molino, se obtiene la mena, se está recuperando y recirculando aproximadamente el 80-85% del agua inicial que se metió en el sistema. Entonces es un sistema que está funcionando bastante bien y es muy limpio y nos da un producto de buena calidad. Estas son algunas vistas de lo que vienen siendo las instalaciones mineras ya de proceso metalúrgico. Todo esto corresponde a una planta. Estas son celdas de lixiviación, de precipitación, en donde después del molino se van a ir acumulando o poniendo este material fino como talco. Se está moviendo continuamente. Estas son como unas aspas muy, muy grandes a todo lo largo que están moviendo y están agitando. Y entonces con esto se está disolviendo o se está separando el mineral metálico, objeto de interés, y la roca ganga o estéril que no nos va a servir. Este es un aspecto de este mismo de tinas, que son de bastante buen tamaño, diámetro y profundidad, que se utilizan en este tipo de sistemas. Y ya posteriormente, como decía, se tiene el metal, en el caso oro-plata, es una mezcla de los dos metales, pero hay que obtener una pureza de 3/9 mínimo. Entonces se pasan los procesos de fundición para que después ya se hagan refinación y obtengamos minerales de alta pureza, oro, plata, todos los metales, cobre, plomo, zinc, en lo que viene siendo un proceso metalúrgico completo. Entonces, durante todo este proceso, desde la exploración, estudios de suelos, en la preparación de la mina, voy a hacer un minado subterráneo, voy a hacer un minado a tajo abierto. En la actualidad tendrá unos 10 años a la fecha en que hay un compromiso entre los gobiernos con las empresas mineras que para poder desarrollar y obtener permisos tanto de exploración o explotación, o qué pasa cuando ya terminé la mina, cierro, recojo mi portafolio, me voy y ahí dejo abandonado todo. No, hay un objeto que se denomina plan de cierre de mina y remediación. En el momento que se paran las operaciones, se ve previamente, con anticipación, 3-4 años, qué es lo que voy a hacer cuando mi mina pare y cómo voy a estar dando un continuo seguimiento a los objetos de mejora que yo me comprometí. Entonces aquí tenemos que las empresas mineras, para poder lograr esto, pues tienen situaciones a favor, situaciones en contra, ¿verdad? Estos son los ejemplos. Uno dice, ya no hay que hacer tanta minería porque la minería contamina, pero sí vamos a generar energías verdes o energías limpias, como en el caso de los molinos de viento, vehículos que no consumen tanto combustible fósil como la gasolina o el diésel, o trenes más rápidos que tampoco van a consumir diésel. Entonces aquí vemos, por ejemplo, qué cantidad de cobre estamos utilizando, simplemente en el caso de estos 3 ejemplos, de cobre para cada uno de esos 3 situaciones modernas, limpias que vamos a estar manejando. A la vez vemos aquí que para producir 1 kilo de cobre se utiliza la misma cantidad de agua que para otros procesos que para nosotros muchas veces no les tomamos importancia, ¿verdad? Dentro de esto, pues sí sabemos que hay el riesgo en la actividad minera de que si algo hago mal, me salgo de las normas o algo me falla, ya sea por descuido propio o por fenómenos de la naturaleza, hay un riesgo bastante fuerte, que eso me va a representar un costo y a la larga un sacrificio en todo lo que he estado haciendo. Entonces, por tal, hay ya planes de mejora, planes de compromiso en el que las empresas, los mineros, junto con las comunidades en las que están trabajando, participan en común para que los gobiernos les puedan decir, ok, si eres factible de poder desarrollar aquí o no una mina. Entonces, estos son algunos aspectos. Adicionalmente de la aportación económica, de que puede ser mucha o puede ser poca de acuerdo a cómo se establezca o se defina de que si los mineros dejan suficiente derrama económica o no dejan nada, lo que es importante en este aspecto, vamos a manejar lo que es el cuidado al ambiente y a partir de la minería. Todos estos materiales, computadoras, teléfonos celulares, todo lo que es electrónica,
desecho que estamos sacando nosotros día a día, cambio mi teléfono porque ya no tiene buena señal o por lo que sea, pasa en todo el mundo y estamos generando una gran cantidad de activos. Algunos pueden reciclar y obtener algo de beneficio, pero todo esto es material que de alguna manera vino de la minería y que ahorita indirectamente son basura de la misma, ¿verdad? Pero que la hemos utilizado. Aquí vemos la generación de energía solar, de térmica o eléctrica a partir de los rotores de viento. Todo esto tiene una red de alambres de cobre intrínseco metido por aquí que representa y necesita de la actividad minera que está detrás de ella, sobre todo en el caso de la mineralización de yacimientos de cobre. Aquí vemos, nada más de ver lo que es el trabajo de la prospección y la exploración. Desarrollamos, explotamos la mina, termino mi mina porque ya saqué lo que tenía que sacar y tengo el compromiso de hacer una reforestación y la mejora ambiental. En este caso, reforestación, si estamos hablando de un bosque o si estamos hablando de una zona donde haya mezquites o donde haya cualquier tipo de vegetación, el compromiso es dejarlo casi igual a como yo lo recibí en este punto. Todos estos pasos nos llevan un tiempo y un compromiso de inversión y de responsabilidad, ¿sí? Para poder nosotros, desde la exploración, poder acceder a la superficie, poder realizar trabajos de toma de muestras, de perforación, de apertura de caminos, tenemos que ir cumpliendo con todas las normativas que nos marca la ley federal para la apertura de un nuevo proyecto o desarrollo de un proyecto ya construido, que en este caso es una ampliación de mina o son nuevos caminos para acceder a nuevas áreas. Y estas son las dos dependencias con las cuales tenemos que estar en comunicación continua, Semarnat y Profepa. Nuestro país cuenta con poco más de 170 zonas de áreas de reservas naturales, parques nacionales o áreas protegidas, las cuales, dentro de lo que cabe, vamos a decir, yo creo que a un 80-90% el aspecto minero lo ha estado respetando. Hay algunas que se puede decir que no se están respetando porque hay desarrollo de actividades mineras en zonas que se llaman de amortiguamiento o hacia zona externa de lo que ya fue delimitada una zona de reserva natural. Pero hasta la fecha creo que no hay ninguna registrada en la zona núcleo de reserva que haya actividad minera. Sin embargo, la tendencia es que la actividad minera que pueda hacer a futuro se haga fuera de cualquier zona de riesgo que esté marcada como área protegida o de riesgo, ¿verdad? Aquí tenemos uno de los principales aspectos que siempre conllevan al riesgo minero. Hace ratito mencionaba los jales o relaves, que es el material estéril que se manda afuera, que ya no tiene nada de interés. Se va acumulando en estas grandes presas, se va decantando, se va secando esta arcilla y se quedan estos montones, que a veces son de grandes extensiones, que quedan ahí a través del tiempo, a lo largo del tiempo, y quedan como un pasivo ambiental. Esto, como sea, tiene todavía algo de minerales y tiene los productos que se utilizaron en el proceso metalúrgico para obtener el objeto del beneficio. Pero ¿qué pasa cuando la ingeniería no fue buena? Hay una zona de fractura o hay una liberación de este tipo de jal que empieza a irse aguas abajo, contamina un río, o que todo está muy bien planeado, pero que viene una tormenta más fuerte de lo esperado en los últimos años, nos rompe los diques de contención y todos estos jales se vienen, nos contaminan el agua y después conllevan a los estudios para ver qué tanto fue el daño. A partir de este mal planeado o bien planeado, pero siempre el riesgo de contingencia, del cual es responsable la empresa que está en ese momento operando. Junto con esto, pues tenemos la participación de que no nada más el gobierno nos está cuidando por medio de la Semarnat o la Profepa, y que está diciendo, esto estás dentro del permiso, no te doy permiso hasta que no hagas esto y estés de acuerdo con la comunidad. Aparecen grupos, algunos a favor, diciendo, bueno, sí, vamos a hacer buena minería, otros que relativamente o definitivamente van a decir, no a la minería simplemente porque son mineros y no los vamos a dejar trabajar aquí porque nos van a contaminar todo, tanto el campo como las aguas, como a las personas con su tecnificación que traen. Esta es solamente para ejemplificar algunas ideas de cómo
se llega a la idea de que es un ambientalista antiminero, y eso simplemente nos va a llevar a situaciones en que se levantan masas de gente con ideas que pueden ser buenas en su momento, pero que al final van a tener beneficio solamente, no nada más para las comunidades indígenas o para grupos marginados o que están en algunas comunidades, que esperan algún beneficio extra del producto del trabajo minero. Aquí vemos también que en Centroamérica y Sudamérica hasta las mismas hidroeléctricas, o nos ha pasado aquí en México, en Nayarit, que no se ha permitido el desarrollo de presas por el daño que puede estar esto causando. Otros aspectos o grupos de personas que indirectamente favorecen a que no se haga la inversión porque hay intereses propios, bueno, vamos a dejarlos ahí, y que es contra lo que se tiene que ir trabajando día a día, tener comunes acuerdos y demostrar, sobre todo con hechos más que con palabras o con dinero debajo del agua, de que se puede hacer una minería limpia y que nos va a beneficiar tanto al minero, a las comunidades y a los gobiernos. Aquí vemos entonces que las comunidades o empresas mineras vamos a tener problemas fuera de los geográficos, fuera de la infraestructura, de las leyes, de ley de mineral, pues todo lo que puede ser un problema. Aquí tal vez me voy a salir un poquito de lo que viene siendo exactamente el tema de minería, pero sí para hablar de lo que es la otra parte de la charla, que es la sustentabilidad. Fenómenos naturales en yacimientos que están y que no han sido naturalmente presentes y que no han sido tocados por el hombre, igual están formando lo que viene siendo, por ejemplo, drenaje ácido o afectación a los mantos acuíferos o aguas abajo, y que nada tienen que ver con minería. Aquí sí vemos el desarrollo de un campo minero. Por ejemplo, esta es una foto del 75, cómo era esta zona de, vamos a decir, desierto, y que para el 90 y tantos ya tenemos todo el desarrollo de las presas de Jales, de una mina y de una operación continua, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones se tienen que estar monitoreando y deben de tener compromisos antes, durante y después de lo que es la operación minera. Aquí también vemos qué es lo que pasa, no nada más con los mineros, agricultores que dicen, bueno, esta tierra es buena para mí, está plana, tengo agua, y entonces yo voy a hacer un desarrollo y pongo invernaderos o lo que sea necesario. Entonces acá pasamos a lo que viene siendo la parte de lo que es el plan de cierre de mina. Ya se acabó mi yacimiento, ya nos vamos a explorar a otro lado. ¿Y qué pasó aquí? Todas las instalaciones que hemos dejado, todas las relaciones con la comunidad tienen que estar soportadas y previstas de ayuda o de apoyo a las comunidades y al entorno. Aunque no haya comunidades, de todas maneras el área se tiene que dejar con este resarcimiento de la superficie, en general agua, suelos y aires, para que quede prácticamente dentro de lo mismo. ¿Cuáles son los objetivos de los planes de cierre de minero? Cierro la mina, pero aparte tengo lo que es un plan de rehabilitación a lo largo plazo. No nada más a los 6 meses de que ya cerramos, ya que hacemos como que no pasó nada y ya nos desaparecimos, pero realmente no, quedan acuerdos por escrito y por garantías en las dependencias gubernamentales del compromiso que se tienen que hacer a largo plazo, entre 5 y 10 años, para rehabilitar y rescatar todas las instalaciones que se utilizaron para las zonas de relaves, para las zonas de trabajo, para las zonas de instalaciones. Aquí vemos, por ejemplo, el tiempo que nos lleva en un proyecto, desarrollo un proyecto normal, entre 1 y 10 años hacer trabajos de exploración. Como les decía, desde el primer mes de que nosotros vamos a empezar la exploración hay que pedir permisos y hay que cumplir con todos los procesos para no tener problemas con las comunidades, con la gente con la que convivimos y con el entorno ambiental. Tenemos el desarrollo de la mina, la que viene siendo la construcción, la preparación de la mina, la selección de ingeniería básica, la ingeniería de construcción, que es también un proceso tardado, y después viene la operación. Si es una mina de oro que rápidamente puede salir en 3 o 5 años, o es una mina como Cananea que puede tener más de 100 años y continúa no sé por cuánto tiempo más, todo esto tiene que estar siempre siendo visto, evaluado y previsto para lo que es el plan de cierre y el plan post cierre de mina.
Esto, lógicamente, sí trae un cambio en el suelo, en la vegetación, en los flujos de agua. Lo mismo que pasa en las zonas en las que agrícolas que se van a hacer preparaciones para campos de siembra o para cualquier tipo de actividad. Va a haber un trabajo rápido de unos cuantos meses para después empezar a producir no sé por cuántos años y ver cuál es el compromiso que tenemos cierre o poscierre de actividad agrícola, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos de lo que se hace por medio de los compromisos de las empresas mineras. Esto viene siendo lo que fueron jales o tepetateras. Tepetateras es donde se deposita el mineral o tepetate estéril, que ya que se fueron, se pone los mineros, se pone una capa de suelo vegetal, se hacen líneas de riego y se pone, de acuerdo a la comunidad, al tipo de vegetación y al beneficio que pueda aportar ganancia a la población que vive aquí, mejoras de siembra, de acuerdo a las características físicas de cada zona, ¿verdad? Esto es para un plan post-cierre, después del tiempo. Este es un ejemplo en Perú, lo mismo, en una mina de Tintaya muy grande, en donde la roca prácticamente no se daba nada en los alrededores por la misma zona de alteración hidrotermal que generó la amenización, pero al terminar la mina, en una zona que ya no iban a sacar nada, se hizo la remediación y se hizo el rescate de esto y se tienen ahí zonas de cultivo en lo que antes fue una mina. Pasamos aquí a lo que es realmente la responsabilidad social, en este caso por parte de las empresas, y el tema de la sustentabilidad. Uno de los aspectos más fuertes que se ha manejado desde que los colonizadores y los primeros mineros llegaron fue que pues todo el ferrocarril a vapor, la estabilidad de las minas fue haciéndose con madera y cuando se les dijo pues ya no vas a poder utilizar más madera, empezaron a utilizarse otras tecnologías como el acero y cemento para sostenimiento y sin embargo la deforestación continúa hasta nuestros días. Aquí tenemos dos definiciones, básicamente lo que es y que manejamos nosotros en el tema del aspecto minero, el desarrollo sustentable, que es en sí con un objetivo de la conservación y protección a los recursos naturales. Eso es inmediato desde que se decide un plan de exploración, explotación y desarrollo de un plan minero, nosotros nos vamos a manejar o enfocar a este desarrollo sustentable. Pero cuando tenemos ya previsto lo que va a ser el plan de cierre de mina a los 5, 10 o 50 años, ¿y qué pasa después? Entonces pasamos a lo que va a ser el desarrollo sostenible, en el que va a ser el proceso para el beneficio de las comunidades y de la persona de acuerdo a los beneficios que va a obtener de este entorno natural. ¿Sí? Entonces aquí hay tres actores fundamentales en lo que viene siendo el desarrollo sustentable y que desde el punto de vista minero hay este compromiso. Y todo lo que incluye la industria extractiva, no nada más minera, todo lo que viene siendo las empresas que van a poner plantas, la petroquímica, cosas, desarrollo de ese tipo, van a tener que cumplir con normativas que nos van a llevar al desarrollo de obras de cierre posteriores, como en este caso, por ejemplo, esta misma superficie, como vemos aquí pasa este río, que es esta misma curva, es cómo se hizo el resarcimiento ambiental de esta zona de trabajo para dejar aquí estas zonas de cultivo. Y aquí tenemos, en lo que se respende a sostenibilidad, los aspectos en donde se tienen que manejar del cuidado ecológico ambiental, el aspecto social en que no nada más los gobiernos, las comunidades o las empresas, ya sean mineras o desarrollo industrial, tienen que participar, y aquí el económico, en el que tanto los gobiernos como van a poner una parte, como la parte industrial también tiene que hacer un aporte para que juntos los tres actores van a llevar a lo que es esta sostenibilidad de lo que lleva a futuro para el beneficio de las siguientes generaciones, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de lo que una empresa también en Perú hizo para un plan sostenible para el cierre de su mina a lo largo del tiempo. Ellos se comprometieron con 17 estándares que tenían que cumplir y que incluía desarrollo y cuidado para las personas, para el medio ambiente, para las comunidades en general, que puede incluir accesos, clínicas y diferentes tipos de mejoras,
y tanto para sus empleados, porque muchas veces dicen, ya te pagué, ya te liquidé, está todo bien, pero aquí uno de los compromisos es ver que no tengas tú una enfermedad profesional después de haber trabajado conmigo. Entonces son compromisos que se van adquiriendo diferentes empresas a lo largo del tiempo y que a la vez, ya de una manera o en conjunto con las instituciones federales, en este caso como núcleos o parte de las empresas en el sector de relaciones humanas o comunitarias, junto con Semarnat, están viendo estos planes o modelos de sustentabilidad a largo plazo para determinadas zonas, por ejemplo, para la zona Sonora en el desierto, para las zonas de Chiapas, qué es lo que más conviene e ir adecuando y adaptando cada una de las situaciones. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de empaque, pues nosotros vemos que hay algún accesorio o artículo que compramos y que viene empaque dentro de empaque para llegar a una pequeña batería o algún pequeño juguetito que tenemos para los niños. Entonces, todo esto nos está generando basuras, esas basuras se constituyen residuos que si no son bien tratados, pues nos llevan a problemas a la larga de mayor inversión y problemas de salud. ¿Sí? Aquí tenemos el caso de lo que viene siendo entonces, sí, el compromiso de la minería moderna. En el aspecto ambiental hay que cumplir con legislaciones, los estudios ambientales, con todos de acuerdo a estándares internacionales que nos están imponiendo continuamente y cada vez más fuertes, a la vez que en los aspectos sociales también se manejan muchos estándares internacionales y que se tienen que respetar de acuerdo a códigos que se plasman en Asia, en Europa y en Sudamérica, que es donde se mueven los mayores tamaños de minería y que nosotros lo estamos aplicando de una manera eficiente en México. Y esto es donde estamos apenas desarrollando prácticamente a partir de las reformas fiscales de hace unos 3 años, en donde que se tiene que hacer una buena balanza en el pago de los impuestos y la repartición de los mismos, y ver también qué es lo que hay, no nada más en la ganancia que se tuvo al momento de la venta de los productos mineros, sino cuánto se tuvo a lo largo de 5, 10 o 20 años en inversión y durante el proceso de trabajo para que el inversionista empiece a recuperar un poco de ese capital invertido con riesgo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuevamente la parte de exploración, cuáles son los compromisos que nosotros tenemos de cumplir en la parte de explotación y en el de cierre, que es lo que nos está conllevando ahora al objetivo de sustentabilidad y sostenibilidad a largo plazo para generaciones venideras tanto de nuestro país como a nivel mundial. Esto es un ejemplo que están desarrollando en Colombia aproximadamente hace unos 12, 15 años. Originalmente los mineros, tanto en Brasil como en Colombia, para explotar oro, metían bombas a partir de los ríos y empezaban a lavar las paredes y hacían una deforestación tremenda para obtener el oro. Entonces ahora hay acuerdos entre estas comunidades de nativos, se les está educando cómo hacer el beneficio por medio de un financiamiento y a la vez quiénes son empresas europeas básicamente y algunas de Norteamérica están comprando el producto de lo que estos indígenas están produciendo, estas comunidades, dentro de los márgenes o los estándares que ya se establecieron que no van a hacer daño al entorno. ¿Sí? Entonces aquí vemos el compromiso de las mineras fuera de lo que fue el riesgo de inversión desde la exploración, desde el desarrollo de modelo para ver si yo voy a hacer una mina. Trabaja mi mina, entonces ¿qué pasa? Después de que yo ya me voy y cierro la mina, tengo una responsabilidad y una obligación. Y aquí solamente nada más como corolario, pues voy a incluir un poquito lo que viene siendo este compromiso, lo que es la huella verde contra la huella de carbón. Nuestra huella verde va a ser todo el beneficio y toda la mejora que nosotros de una manera personal y que vamos a inculcar a nuestras familias en la mejora y en el ahorro tanto de insumos, de equipos, de malgasto y de afectación a todo lo que nos conlleva y va a afectar a la larga o indirectamente al medio ambiente, mientras que la huella de carbón viene siendo todo lo que nosotros estamos haciendo, utilizando vehículos, fumando o lo que sea, para aumentar la cantidad de CO2 que se va a la atmósfera y que con esto vamos a tener la generación del famoso efecto invernadero
La lluvia ácida que va a perjudicar a nuestros bosques, a nuestras zonas agrícolas, y a la vez la lluvia ácida está perjudicando también a las ciudades ya, y todo esto viene de la emanación, de la generación de CO2 y de las acciones químicas de esto mismo, del óxido nitroso y del óxido de azufre que se forma en las nubes y que nos está continuamente atacando, ¿verdad? Adicionalmente, vemos y siempre decimos que son el trabajo industrial, ya no nada más de las mineras, de los que están favoreciendo este efecto invernadero, pero vemos que uno de los principales fenómenos que nos perjudican y con el cual vivimos es este gas que se llama metano, no huele, no se ve y se produce de manera natural en cualquier ambiente acuoso, en las presas, en el fondo, parte media de los océanos, o también es producido por el excremento de las vacas, en la parte oriental de Asia, mucho ganado, hay demasiada exposición de todas las heces de vacas y ahí hay una zona de mucha generación de metano y a la vez las mismas termitas producen metano. Entonces todo eso está ayudando a que nuestro planeta tenga ese efecto invernadero y consiguiente cambio climático. Pero aquí vemos a algunos otros actores que pues esconden la mano, ¿verdad? Tenemos desarrollos turísticos en las zonas costeras, en zonas muy bonitas de bosque y que empiezan a generarse hoteles y con todas las comodidades, pero ¿qué pasa cuando ellos se van? ¿O qué pasa lo que ellos tienen que desforestar, como en el caso de manglares? Quitar palmeras por hectáreas, no sé qué tanto control haya sobre eso. Las quemazones y deforestación que se hacen en algunas zonas agrícolas para hacer preparación de la tierra, de que si después no hay el apoyo de las dependencias de gobierno para que yo siembre, o me viene la plaga, o me llegó una helada, se acabó, no tengo pérdida, no tengo mi objeto de la producción agrícola, y entonces lo dejo y me voy a otra zona. Otros ejemplos de quienes también están ayudando mucho a este cambio y que no sé si los podemos considerar como si son sustentables o no. Me ha tocado ver en muchos lugares del Zacatecas y el norte de México las grandes extensiones igual de quemazones para la nueva siembra cada año o a veces 2 veces por año. En invierno, enero, febrero, en Cuauhtémoc, Chihuahua, todos los productores de manzanas cuando viene una helada queman pues con medio de diésel y por muchas toneladas de leña para que el hielo, no baje y no les queme a la flor o el producto que puedan tener en su momento. Entonces esta imagen se repite, a veces es más densa la nube de humo 2-3 veces por mes en esa parte de Chihuahua. Pues las ladrilleras en cualquier ciudad que vamos a tener, siempre está esta situación con quema de llantas, con quema de materiales tóxicos realmente para poder producir ese calor para hacer los ladrillos. Echarles un cerillo y rápidamente quitarnos ahora sí de encima la basura. Desarrollos de fraccionadores en áreas de parques o de campos, zonas naturales, como en el caso de la Primavera en Guadalajara. Se están desarrollando muchos parques o zonas de fraccionamiento residenciales sin cuidado, sin respeto y sin compromiso a lo que es el entorno, el medio ambiente y solamente para beneficio de algunos cuantos inversionistas. Entonces creo que todos podemos participar de alguna manera en esto y vemos que pues la minería es buena porque tenemos en cualquier parte que estamos utilizando un producto a partir de la minería y que no todo lo que hace la minería es malo, ¿verdad? Así que no me resta más que agradecer